Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver cómo realizar la construcción de una base de datos en el programa estadístico StatGraphic. ¿Sí? A diferencia del SPSS, el StatGraphic pues es un programa menos amigable para el área de ciencias sociales. Es un programa que se utiliza más cuestiones más matemáticas, ¿sí? Pero también tiene sus virtudes que nos va a ayudar a hacer ciertos procedimientos que el SPSS no tiene, ¿sí? En ese sentido es importante también aprender a usar este programa, dado que nos va a permitir hacer procesos estadísticos como pruebas de hipótesis de cola superior, de cola inferior, que el SPSS en ese sentido está muy limitado, ¿sí? Entonces vamos a aprender primero que nada cómo construir estas bases de datos y la manera en que se definen las variables aquí en el StatGraphic es la siguiente. Uno tiene que darle doble clic sobre el nombre de estos que dicen columna, columna 1, columna 2, y ahí se va a desplegar una ventana para colocar el nombre de la variable. Por ejemplo, le doy doble clic, se abre este cuadro y aquí defino el nombre de la variable, que mi primera variable podría ser, por ejemplo, nombre. Si pongo la variable nombre, ¿sí? Voy a poner él va a ser de tipo carácter, ¿sí? Para que me permita escribir el nombre completo, ¿sí? De la persona, ¿sí? O si voy a usar una dirección electrónica o una dirección postal, pues esta opción de que estén de carácter puede servir para variables de este estilo, ¿correcto? Entonces una vez que ya escojo, pongo el nombre de la variable, que en este caso le puse nombre y carácter, pues le doy a aceptar y vean cómo se crea automáticamente ya la variable en la base de datos. Y aquí puedo escribir el nombre de una persona, los nombres de las personas, de nuestros alumnos, según el análisis que queramos hacer o los datos que hayamos recolectado. ¿Ok? Entonces escribo mi nombre nomás para mostrar. Vean que a diferencia del SPSS, este permite escribir con espacios, ¿sí? El nombre de las variables, y también permite escribir con espacios los nombres con acentos, cosa que en el SPSS no se puede registrar, ¿sí? En ese sentido, pues este programa pues tiene esta fortaleza, ¿sí? Y así podemos escribir los nombres de todas las personas que hayan participado en nuestros estudios. Por ejemplo, si quiero construir otra variable, por ejemplo el sexo, ¿sí? Aquí es donde se ve limitado este paquete porque no permite poner las opciones de respuesta, ¿sí? Como lo haríamos en el SPSS. Vamos a definir la variable sexo. Por ejemplo, le doy doble clic, se despliega este cuadro y aquí pongo el nombre que va a ser sexo, el nombre de la variable, ¿sí? Y aquí en comentarios tengo que escribir o describir la codificación que voy a usar. 1 es igual a hombre. Y el 2 va a ser igual a mujer, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos que escribir para que sepamos al momento de capturar que cuando sea el dato de un varón, pues lo pongamos con el número 1, y cuando sea el dato de una dama, pues lo tenemos que poner con el número 2, ¿sí? A diferencia del SPSS, que esto se define previamente y entonces ya se puede hacer la captura. Aquí no, aquí solamente ponemos este letrero para tener conciencia de que el número 1 va a representar a los hombres y el número 2 va a representar a las mujeres. ¿Ok? Ya está, aquí queda este letrero, y nosotros al momento de capturar, en el caso, ¿sí? Por ejemplo, el mío, pondría aquí el número 1, que es hombre, ¿sí? En el caso de una maestra, pondríamos el número 2 y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, esta es pues algunas de las fortalezas que tiene el programa y algunas de las debilidades, ¿sí? Como podrán ver, en ese sentido no es muy amigable para el área de ciencias sociales porque no nos permite pues hacer una codificación como más cómoda, ¿sí? Y poder hacer la captura de una cantidad importante de información si no definimos. Además, estos letreros que definimos aquí de la variable sexo, donde 1 es hombre y 2 es mujer, está limitado a 64 caracteres. O sea, no tenemos mucho vuelo para poner opciones de respuesta. Eso es una limitante que tiene este programa. Si quiero definir otra variable, por ejemplo, me voy con la tercera columna, ¿sí? Y vamos a pensar que quiero definir la variable edad, ¿sí? Entonces ahí pongo el nombre de la variable edad, ¿sí? Es numérica y le doy a aceptar, y ahí puedo capturar la edad de las personas que participan en mi estudio, 54 años en mi caso, ¿sí? ¿Ok? Entonces así vamos procediendo, ¿sí? Para ir
creando nuestras variables en la base de datos, ¿sí? Si tuviéramos preguntas en escala tipo Likert, como normalmente lo hacemos en el área de ciencias sociales, es el caso que más se nos presenta, pues tendríamos que hacerlo de esta manera. Le doy el clic aquí donde está la columna y pongo, por ejemplo, si es la pregunta 1, voy a poner P1 para trabajarlo de manera semejante a como lo hacíamos en el SPSS. El problema es que las opciones de respuesta, ¿sí?, las tenemos que escribir aquí, y para definir las opciones, ¿sí?, solo tenemos 64 caracteres. Por ejemplo, el número 1 va a ser nunca. El 2 va a ser rara vez. El 3 va a ser frecuentemente. Y el número 4 puede ser siempre. Pero no nos podemos pasar de 64 caracteres. Ese es un problema para nosotros porque hay opciones de respuesta que en ocasiones son más largos. Por ejemplo, cuando usamos una escala Likert del grado de acuerdo, el 1 puede ser totalmente en desacuerdo, el 2 en desacuerdo, el 3 de acuerdo y el 4 totalmente de acuerdo, y esto pues nos llevaría más de 64 caracteres. O si la escala Likert es de 5 puntos, pues se complica porque ya no nos alcanzarían los caracteres para poder definir nuestras variables. Le doy a aceptar, aquí está, y así voy capturando. Si la respuesta al cuestionario fue frecuentemente, pues voy a poner el número 3. Si la respuesta al cuestionario fue siempre, voy a poner el número 4, como hacíamos en el SPSS. Sí, solamente que aquí los letreros, los códigos se definen aquí en esta forma, ¿correcto? Y quedan a la vista de nosotros, ¿correcto? Entonces, esto para algunos podrá representar una ventaja, para otros podrá ser una desventaja, ¿sí? Cada quien, dependiendo de la necesidad que tenga, pues debe usar el paquete estadístico adecuado, ya sea el SPSS, ¿sí?, o el StatGraphic que estamos viendo ahorita. Muy bien, pues esto es más o menos la forma en que se construyen las bases de datos en el StatGraphic, y pues ya con estos conocimientos podrían trabajar en ambos programas. Por mi parte es todo, muchas gracias.